Bueno, ahora vamos a tratar de hacer un proceso de entorchado para poder construir, en caso de no querer o trabajar con diferentes alturas, no querer trabajar con un proceso a través de PVC, podemos trabajar con alambre entorchado para darle solidez. Este tipo de estructura funciona bien para soportar a un personaje, pero en condiciones en las que no toque trabajar demasiado con moverlo, desplazarlo, tener que ir en transporte público, mientras que este nos da muchísima más solidez. Entonces es importante tener en cuenta, vamos a trabajar esto, entonces ese es el tipo de soporte que tendría. Obviamente hay que trabajar tomando en cuenta que tiene que tener arandelas en la parte inferior y superior para poder atornillarlo y tener dos perforaciones donde quedaría, digamos, que la base de apoyo de ese ejercicio. Entonces, ¿cómo se hace este tipo de elemento? Primero que nada vamos a tener el cable, lo que vamos a hacer es obviamente medir estas distancias, es decir, tenemos que sumar todo este proceso. Tendríamos que sumar obviamente el doblez que va a ser, digamos, que en la parte central, tomando en cuenta nuestro dibujo de model sheet. Tendríamos que ir sumando las diferentes alturas y duplicarlo, que sería este elemento como tal. Entonces aquí tenemos, en este caso, el elemento. ¿Cómo funciona el entorchado? ¿Cómo se determina el entorchado? Simplemente, obviamente, nosotros tenemos que tener, pues, obviamente un alicate, nos va a servir muchísimo para este proceso, y vamos a tratar de tomarlo, tomando en cuenta, dejando estas pestañas, por decirlo así, estas aletas que van a quedar finalmente. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es tomarlo desde más arriba para poder hacer dobleces con respecto a eso. Luego vamos a ir progresivamente haciendo unos pequeños ajustes. ¿Qué vamos a trabajar? Esto se puede hacer con torno de mesa y un taladro, sería muchísimo más rápido, pero aquí lo vamos a hacer manualmente por si de pronto no se tienen esas herramientas en su hogar. Entonces lo que hacemos simplemente es, manteniendo muy apretado el alicate, empezamos a rotar de manera manual el alambre, tratando de hacer un giro. Pues progresivamente, obviamente con mucho cuidado, toca hacer este proceso. Se puede hacer entre dos personas. Una persona va a empezar a entorchar con el destornillador el extremo del arco, mientras la otra persona sostiene manualmente el alicate. Bien, aquí ya tenemos el alambre entorchado, ya tenemos una superficie muchísimo más sólida. Esto nos va a permitir que sostenga mucho mejor que un alambre solo. Aquí nos va a quedar este ojal, que es importante, digamos que este ojal se puede terminar de cuadrar, uno lo puede, digamos que cerrar o estrechar un poco para que no quede demasiado abierto y pierda rigidez o pierda solidez. Es muy importante tener la posibilidad de tener dos ojales. ¿Por qué? Porque obviamente necesitamos dos puntos para que quede mucho más sólido el elemento. Entonces yo puedo tener unas pinzas y un par de alicates y terminar de entorchar sin afectar lo que sería la ubicación de un segundo ojal. Este segundo ojal lo hacemos principalmente para poder tener otro punto de apoyo que vamos a estar corrigiendo. Para eso, digamos que el manejo entre el alicate y la pinza es muy importante, porque nos va a dar dos ojales de apoyo para poder trabajar el proceso, digamos que de ubicación del tornillo. Puede ser un tornillo autoperforante si lo desean, o un tornillo de 3/16 como lo hemos manejado nosotros, y lo tendríamos de esta manera. Entonces aquí lo que hace uno es perforar a través de esto, y va a permitir que abarque los dos cables eléctricos como un soporte fuerte y muy robusto del desarrollo. Adicional a esto, ya empieza el proceso, digamos que de dobleces. Si uno ya tiene, digamos que no tiene claro cuál van a ser como las medidas, empezamos primero que nada abriendo estas dos aletas. Las vamos a hacer de manera cruzada, es decir, con las pinzas las voy a doblar hacia un eje y en el sentido opuesto, para que no pierda el entorchado, para que esto nos dé la posibilidad de amarrarlo a lo que sería la zona de las caderas, por decirlo así. Entonces eso nos va a permitir eso. A partir de ahí vamos a tener que hacer una serie de dobleces. Entonces yo ya empiezo con las pinzas a hacer este tipo de doblez, obviamente tratando de conservar una forma, una posición adecuada. Ahorita vamos a hablar de lo que es cambiar la posición para que no quede simplemente una pose T, sino una pose de acción. En este caso tenemos esta medida, vamos aquí a doblar en esta otra posición, asegurándonos de que todo quede de manera, digamos que lineal. Luego vamos a tomar en cuenta la medida hasta el piso, entonces vamos a doblar en esta posición.
Aquí tenemos ya el doblez hacia el piso. Aquí tenemos que obviamente tratar de mantener lo que son los ojales abiertos. Y aquí ya tendríamos nuestra estructura lista, digamos, para hacer un soporte. Se lo repito, esta estructura funciona muy bien siempre y cuando obviamente con el personaje se termina haciendo un anclaje en el piso, pero sobre todo si no va a tener mucho transporte. ¿Por qué? Porque obviamente al tener que moverse mucho, esto de todas maneras puede llegar a tener golpes o sufrir golpes y doblar toda la estructura completa, a diferencia de este que no va a tener tanta movilidad.